Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Aspectos Automatización Industrial TIA Portal. En esta oportunidad se va a continuar hablando sobre los bloques de organización de TIA Portal S7500, los OV, y en particular del número 80. El bloque OV80, también llamado bloque de error de tiempo, es disparado por el sistema operativo cuando por alguna razón se excede el tiempo de ciclo máximo que se ha especificado en la parametrización del CPU. Aquí, al seleccionar el CPU bajo la ficha general, se encuentra el submenú ciclo y se observa que por defecto el tiempo de ciclo máximo está fijado en 150 milisegundos, un valor que puede ser alterado en un rango entre 1 y 6000 milisegundos, que son exactamente 6 segundos. Sin embargo, este tiempo aplica a los PLC físicos. En el simulador el tiempo se extiende un poco más y es un poco impreciso. Sin embargo, el simulador está en capacidad de simular el exceso del tiempo de ciclo máximo y también de caracterizar o llamar al bloque OV80 cuando ocurre ese tipo de mal funcionamiento, ese tipo de error. Para verificar estas condiciones, lo primero que se va a hacer es agregar aquí un nuevo bloque en bloques de programa, va a ser un FC. Se le va a colocar, por ejemplo, el número 41, que es el número siguiente al que se ha utilizado la última vez, que era el 40. Y aquí en el nombre se le puede colocar, por ejemplo, de tiempo. Se observa que el lenguaje escogido es AWL y la razón es porque se va a construir un lazo cerrado, es decir, un loop, del cual bajo ciertas condiciones el PLC no puede salir. Y esto en escalera es difícil hacerlo, puesto que al compilar, por lo general, si se hace en lenguaje de escalera, el sistema detecta ese lazo a través de la instrucción jump o salto hacia atrás y no deja compilar y por lo tanto tampoco se podría cargar el programa. Es decir, hay que usar instrucciones del lenguaje WL que no se ha visto hasta ahora, pero las instrucciones son bien sencillas y se explicarán a continuación sobre la marcha. Se valida el bloque. Y aquí está el editor de AWL o lenguaje de instrucciones. La primera instrucción que se va a colocar es la siguiente: L y luego, por ejemplo, MW220, que es un lugar de la memoria, es decir, una variable de tipo Word que está libre. Como no se le ha asignado ningún tag en la tabla de variables, él le asigna automáticamente el tag 4. Bien, la instrucción L significa leer o load, cargar. Se carga el contenido de este MW220 en un registro interno del CPU que se llama el acumulador 1. El CPU tiene dos acumuladores, el 1 y el 2. Cuando él se encuentra con la instrucción carga o load, pasa el contenido del acumulador 1 al 2, tipo un stack o pila de datos, y carga el valor del operando en el acumulador 1. De tal manera que el valor que se tenía antes de la carga en el acumulador 1 no se pierde, sino más bien se carga en el segundo acumulador. Bien, ese es el funcionamiento de la instrucción L. Un detalle importante para cuando se simule esto es que si se escoge un MW220 por defecto, el tipo de representación de los datos va a ser en hexadecimal. Si se desea que sea como decimal, hay que hacer, por ejemplo, una pequeña modificación en el MW220. Para ello se va a la tabla de variables estándar, y aquí está el tag 4 que, como se dice, es Word, es decir, el sistema por defecto lo coloca como tipo de datos Word. Sin embargo, vamos a colocarlo como entero para poder introducir los números no en formato hexadecimal, sino en formato estándar decimal. Bien, esa sería la pequeña modificación que hay que hacer aquí con respecto a MW220. Luego, en la segunda línea se va a colocar otra instrucción load, pero ahora el operando va a ser un número cualquiera, un número entero. Por ejemplo, el número 21. ¿Qué ocurre cuando esa instrucción se ejecuta? Bien, el contenido del acumulador número 1 pasa al 2 y el número 21 pasa al 1. Es decir, supóngase que MW220 tiene el número 9.
Cuando se ejecuta esta instrucción, el 9 es cargado en el acumulador 1. Cuando se ejecuta la siguiente instrucción, el 9 que estaba en el acumulador 1 pasa al acumulador 2 y el 21 pasa al acumulador 1. De tal manera que en este momento, después de la instrucción L21, el acumulador 1 tiene el valor 21 y el acumulador 2 tiene el valor que esté cargado dentro del MW220. Y ahora se va a usar una instrucción de comparación y esa instrucción tiene la siguiente sintaxis: igual, igual, y eso significa compara los dos acumuladores. En otras palabras, compara el valor de MW220 con el número 21 y verifica si son iguales, interpretándolos como números enteros. Aquí se pudo haber puesto reales, doble enteros, etc., pero son números enteros, compáralos. Y en caso que sean iguales, levanta en 1 un bit que se llama el bit de resultado lógico, abreviado RLO. Y ese bit se puede verificar con una instrucción de salto condicional. Esa instrucción se llama la instrucción, por ejemplo, JC, Jump on Condition o Jump on Carry. Y como todo jump, como todo salto, requiere de una etiqueta, por ejemplo, _001. Y esa etiqueta se va a colocar aquí arriba, _001 seguida de un 2 puntos, y haciendo clic afuera ya está el lazo creado. Resumiendo, cuando el programa entra aquí en el bloque FC41, lee el contenido de este registro, lee el contenido del 21, número 21, los compara y en caso que sean iguales, vuelve a saltar aquí y se genera un lazo indefinido. En caso que sean diferentes, la instrucción de salto no se da y el programa continúa hacia abajo y como no hay nada más, pues se regresa al bloque invocante que va a ser OB1. Se va a guardar el proyecto y ahora en OB1 se va a hacer simplemente la llamada a este FC41 llamado desborde de tiempo. Aquí está el OB1 y entonces en el segmento número 19, desborde de tiempo, que está aquí abajo, se arrastra y con ello se lleva a cabo el correspondiente código o se ejecuta el correspondiente código que hay en FC41. Bien, se está listo para probar, no hay nada más que hacer por el momento. Entonces, como siempre, PLC, simulador, validar, iniciar la búsqueda, cargar el programa compilado y finalizar. Bien, el simulador lo voy a colocar aquí abajo, voy a poner el PLC en modo Run y ahora esto se puede cerrar para concentrarse en este bloque, que es el bloque que va a generar eventualmente ese desbordamiento del máximo tiempo de ciclo o disparo del perro de guardia, el bloque FC41. El bloque se va a animar, como siempre aquí, los lentes, la flecha verde, y aquí se ve claramente qué es lo que está ocurriendo. El valor inicial de MW220 es 0, se carga el número 21, se compara y se pregunta, ¿es 0 igual a 21? Evidentemente no lo es, por lo tanto esta instrucción de salto no se da y el programa continúa hacia abajo. Interesante es ahora forzar o modificar el valor de este tag número 4 y poner, por ejemplo, el número 20. Forzar operando, no voy a colocar el 21 todavía, voy a colocar por ejemplo el 20, válido, y aquí inmediatamente se refleja MW220 tiene 20, se compara con 21, son iguales, no, por lo tanto no se da el salto. Bien, se observa que el simulador está aquí funcionando sin ningún problema y ahora se va a hacer la prueba final. Voy a forzar esto no a 20 sino a 21 y lo primero que se va a observar es que no se refleja el 21 aquí porque ya el programa se quedó aquí trancado. Ya estamos aquí en el lazo y él no es capaz de reflejar este valor porque tendría que salir del lazo para reflejarlo. Bien, ahora hay que esperar un rato. Recuérdese que se tiene el simulador, si se tuviese el PLC de verdad, a los 150 milisegundos, que es el valor del perro de guardia por defecto, debería saltar el error de tiempo, es decir, el error de exceso del tiempo máximo permitido. Ahora disparó el error, aquí está la intermitencia y el PLC pasó a stop. ¿Por qué pasa stop? Porque el bloque OB80 no está. Y cuando ocurre un error de esa naturaleza no tiene sentido que el PLC continúe funcionando
y pasa a condición stop, marcando, como se vio aquí intermitentemente, el error. Esto se podría verificar también aquí en la parte de online diagnóstico e ir al buffer de diagnóstico, que es esta entrada que está aquí. Y aquí, vamos a hacer esto grande, se observa lo siguiente: tiempo de ciclo máximo libre excedido, aquí en la entrada número 3, error de tiempo, solicitud de arranque del OV80, sin embargo el OV80 no existe. Entonces una línea hacia arriba, error de tiempo, evento de arranque, el CPU cambia a estado stop, no se procesan los OV. Y eso es lo que ocurre. El error de tiempo es un error grave que genera que el CPU pase a stop. Hay una manera de, al menos parcialmente, evitarlo, y es a través del OV80. Y esa es la próxima acción que se va a ilustrar aquí en esta presentación. Lo primero que se va a hacer es poner manualmente el PLC en stop, asegurarse del hecho de que el PLC está en stop y deshacer la conexión online para que todo vuelva a la normalidad. Luego aquí en agregar nuevo bloque, doble clic, se va a agregar ahora el OV80. OV, y se busca el error de tiempo, que es este que está aquí, Time Error Interrupt. Al marcarlo, se observa que el único OV que puede manejar ese procesamiento cuando se excede el tiempo máximo del programa es el OV80. Bien, se valida y se abre el correspondiente editor del OV80. No se va a colocar nada aquí, simplemente se va a dejar el OV80 y se va a ver qué es lo que ocurre cuando existe ese OV80. No lo voy a explicar todavía, sino que es preferible verlo en vivo, qué es lo que va a ocurrir. Cierro el OV80 para que me dé otra vez lugar al FC41, guardo el proyecto y ahora marco bloques de programa y cargo de nuevo, de tal manera que ahora se cargue también en el PLC simulado, en el simulador, este OV80. Cargar y por último finalizar, y aquí se tiene nuevamente el programa que se tenía anteriormente. Se coloca el PLC en RON, se anima, y ahora de una vez, y aquí se va a colocar el número 21 para que se genere el desbordamiento del ciclo autómata. Aquí se ha generado el primer error, pero se observa que el PLC no pasa stop. Lo que ocurre es que el sistema operativo llama al OV80 y el OV80 impide que el PLC pase a stop. Sin embargo, la condición se mantiene, es decir, el PLC no ha salido todavía de ese lazo indefinido, y vamos a ver qué ocurre dentro de unos instantes. Por segunda vez, el PLC detecta que se ha desbordado el tiempo máximo del ciclo autómata, generó el error, pero esta vez pasó a stop. Es decir, el OV80 le da una segunda oportunidad. Pero si después de esa oportunidad el PLC sigue, por ejemplo, aquí en este lazo, trancado, sin poder salir de él, sin poder evolucionar, ya en la segunda oportunidad que eso ocurre, el PLC marca el error y pasa a stop. Y esto se puede verificar nuevamente en el buffer de diagnóstico. Aquí doble clic en online diagnóstico, buffer de diagnóstico, pongo esto grande y aquí se puede observar qué es lo que ha ocurrido. Primero, en la línea número 3, tiempo de ciclo libre máximo excedido, error de tiempo, y se solicita el OV80. El OV80 existe, se ejecuta y el programa continúa, por supuesto en el lazo indefinido, y luego de un tiempo, otra vez línea número 2, tiempo de ciclo libre máximo excedido 2 veces. Ya la segunda vez el CPU cambia a stop. Bien, en este programa se ha hecho a propósito que esto quede en un lazo indefinido. Normalmente a veces el ciclo autómata se excede no por un lazo indefinido, sino por alguna condición que hace que el programa se alargue más de lo debido, y en ese caso no hay problema, se coloca el OV80, inclusive se puede colocar dentro del bloque OV80 una condición que genere una advertencia, una alarma, y el programa continúa. De hecho, hay una instrucción también que se puede utilizar
en casos extremos dentro del OV80, por ejemplo, o también dentro de otro OV, cualquier OV o cualquier FC, pero lo ideal es hacerlo dentro del OV80. Voy a abrir el OV80, que es el Time Error Interrupt, y a buscar esa instrucción para explicarla ahora a continuación. La instrucción está aquí en instrucciones básicas bajo control de programa y se llama RETRIC, que es una instrucción que lo que hace es reiniciar el tiempo de vigilancia del ciclo. Esta instrucción se puede colocar acá de manera que cuando se dispare el perro de guardia por exceso del tiempo correspondiente, esta instrucción resetea ese perro de guardia y el ciclo comienza desde cero otra vez. Sin embargo, esto hay que tener cuidado porque después de 10 veces que ocurre el disparo de esta instrucción y no se logra, digamos, resolver el problema de exceso de tiempo del máximo ciclo autómata o exceso del watchdog, la instrucción ya no se efectúa, ya no tiene validez y por lo tanto irremediablemente el PLC pasa a modo stop. De manera que esta es la forma en que funciona el OV80 y cómo está relacionado con un exceso del tiempo máximo de ciclo. Si no se coloca el OV80 y el tiempo máximo de ciclo se excede, el PLC pasa a stop. Si se coloca el OV80, así no tenga ningún programa, el PLC llama al OV80 y le da una segunda oportunidad, tras la cual si aún sigue excediéndose el ciclo autómata, el PLC pasa a stop. Y la otra opción es colocar en el OV80 o en cualquier otro lugar esta instrucción que lo que hace es disparar o reiniciar el tiempo de vigilancia de ciclo nuevamente, pero después de 10 veces que se ejecute esta instrucción ya no tiene efecto y el PLC nuevamente pasaría a stop. Bien, eso sobre el bloque OV80, bloque error de tiempo. Si les ha parecido interesante esta presentación, recuerden darle like, suscribirse al canal eventualmente y los espero muy próximamente para otras presentaciones donde se seguirán discutiendo otros bloques de la serie bloques de organización OV TIA Portal para el DC7 1500.